Estamos entonces en esta mañana de día martes 2 de abril. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Una de las preguntas que me hago es cómo una persona puede cambiar tanto, cómo una persona puede ser transformada de una manera tan radical. Estas son buenas preguntas, porque Pablo va a ir, cierto, de un perseguidor, un asesino de los cristianos, a tener un corazón enardecido, ardiente, enojado por lo que está pasando en Atenas. ¿Cómo el pensamiento humano puede variar de una manera tan radical? Y la otra pregunta es, ¿será que eso puede suceder hoy? ¿Puede acontecer que en el comportamiento, en la vida de una persona, pueda sufrir una transformación, una radicalidad como la que Pablo vivió, de ser un hombre que odia el cristianismo, que odia la vida, que se odia a sí mismo? No necesariamente Pablo, pero hay gente así. Amar la vida, amarse a sí mismo, amar a Dios. El día de ayer venía llegando Claudio de la chacra y había una mujer en la puerta, acostadita, así arrollada, tapada, como durmiendo, ¿no? Ida. Estaba tan ida que obviamente yo quería pasar, entrar, pues estaba en la puerta. Y yo le hablo y no me escuchó. Le vuelvo a hablar, no me escucha. La toco y le digo, necesito entrar. Y ella, enojada, muy enojada, empezó a reclamar que quién me creía yo para molestarla y sacarla de allí, ¿no? Y parece que está acostumbrada a eso y está muy enojada por eso, que siempre hay alguien que la está sacando de algún lugar, porque ella empezó a decir exactamente eso, o sea, ¿qué se creen que me vienen a molestar? Siempre me están molestando. Y obviamente decía otras cosas que no las puedo decir. Y yo le dije, pero si esta es mi casa, yo necesito pasar a mi casa. Y obviamente yo ya estaba pasando de un plus cordial a un plus de reclamo y enojado. Esta mujer obviamente estaba en una subcondición humana, casi animal, arrollada como un animal, con una ropa que yo creo que por días, semanas, no sé cuánto tiempo llevará puesta, sucia, delgada, que si Dios no hace un milagro, creo que su expectativa de vida es muy bajo. Y yo al entrar a la casa estaba como algo enojado, indignado, esta gente que se cree, pero en el fondo yo venía de enseñar. Y venía de enseñar, cierto, sobre los milagros de Jesús, sobre la maravilla de Jesús y sobre la transformación en la vida de una persona. Entonces, de lo que pasó a ser la indignación por una persona en esa condición, pasó a ser una reflexión personal entre el sentido de, hey, esta es mi casa y tengo derechos, al sentido de compasión y cierto tipo de culpa por no saber qué hacer
por una persona en esa condición. O sea, no me quiero molestar para buscar la transformación en esa persona. Solo quiero que salga de mi vista, porque me es un estorbo. Y sobre todo me es un estorbo no solamente para entrar a mi casa, sino que es un estorbo para mi dignidad. Yo soy cristiano, yo estoy bien, ella está mal, ¿ya? Estaba en la misma condición que se pone el moro, arrolladita allí, pero es es un ser humano. Y me pregunto el creador, ¿qué pensará de esa persona? En su creación, ¿no? Él, Dios, no lo que yo pienso que Dios piensa de mí y lo que Dios piensa de ella, como, qué bien, tú eres un hombre lavado con la sangre de Cristo, un siervo del Señor, que has avanzado tanto, ¿no? Y eso es lo que yo pienso. Y ella, pobrecita, está tan endemoniada, una gadarena que necesita tanto de Jesús, pobrecita. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que me enseña mi tradición, como decíamos ayer, mi cosmovisión. Pero ¿qué pensará Jesús? ¿Qué pensará Dios? No lo que tú piensas, que Dios piensa, que piensa. O sea, ¿qué es lo que Él tiene para decirme? Que yo he descubierto, y se lo decía ayer, que el engaño es tan grande que nosotros pensamos que Dios piensa exactamente lo que yo pienso. Y aún dentro de la misericordia y de la indignidad que yo puedo tener, mi indignidad no me alcanza para humillación y el quebrantamiento. No sé si me hago entender. No me alcanza. Porque tengo una tradición, porque tengo una compleja máquina interna de cómo ver el universo. Pablo es un hombre que sufrió una transformación tremenda. El día de ayer, nosotros veíamos que el mismísimo Ananías, un hombre temeroso de Dios, no solamente era temeroso de Dios, sino que también era temeroso de Pablo. O sea, le tenía miedo a Pablo porque Pablo se había ganado una fama dentro de los evangélicos como un perseguidor, un asesino, una persona que había sido protagonista de la muerte de Esteban. Entonces tenía esta fama y yo no quiero toparme con una persona así. Entre más lejos lo tenga, mejor. O sea, yo quiero evangelizar, yo quiero predicar, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver el poder de Dios, pero que no se me acerque una persona así. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué sucede? ¿Qué fue lo que acontece en la vida de Pablo? Esta transformación tan radical de llegar a buscar, cierto, una estrategia para poder evangelizar a los atenienses, para poder llegar a Atenas y no solamente esperar, porque él estaba de paso, sino que sentir el impulso, la obligación de poder hacer algo más. Quiero que volvamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 15. ¿No? Aquí nosotros tenemos esta compleja máquina de la evangelización, ya sin tener un criterio humano, sino que una dirección espiritual. Sin tener un criterio humano, sino que una dirección espiritual. A veces yo he pensado que una persona puede estar evangelizando toda su vida
sin ganar a una persona para Jesús, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo se puede ganar una persona para Jesús y teniendo una evangelización que dé frutos? Te pongo un ejemplo. Había personas que ministraban liberación, estaban fuera demonios y predicaban en las plazas, ¿no? Y Jesús les va a decir, o Dios les va a decir, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Y después el texto bíblico está añadiendo que realmente el árbol se conoce por su fruto. Y el fruto de un evangelista, ¿qué son? Las almas, personas ganadas para Jesús. Un ministro de liberación, ¿cuáles son sus frutos? Personas libres, personas verdaderamente libres, no personas que se manifiestan y sale un demonio. Frutos, frutos dignos, no es lo que haces. O sea, podéis llenar un estadio, pero hay algo en el espíritu, no sé si me hago entender. Porque más adelante, bueno, no vamos a alcanzar, pero ver, por ejemplo, que Atenas fue un factor determinante del impulso de Pablo, pero también tuvo ciertas frustraciones, ciertas cosas que vivió él en su afán de querer evangelizar. Pero volvamos a Pablo, que no es lo que nos interesa. Y nosotros el día de ayer habíamos hablado, cierto, que personalidad y carácter eran dos cosas distintas. Y precisamente cuando nosotros nos referimos al carácter y al llamado de Dios, hacemos una combinación, ¿ya? La formación correcta del carácter nos lleva a un buen uso de la personalidad. La buena formación del carácter nos lleva a un buen uso de la personalidad. Saber qué es lo que debe hacer cada persona en función a la gracia que Dios le ha dado, en función a la disposición que tiene. Las personas no todas tienen la misma personalidad, pero todas tienen una función en el reino. Una persona que aparentemente puede ser desobediente para lo que yo quiero, puede ser una persona obediente para lo que Dios quiere. Una persona aparentemente desobediente para lo que yo quiero, puede ser obediente para lo que Dios quiere. Y esto es complejo, realmente complejo entenderlo, ¿no? Cuando Loren Cunningham sale de la cobertura de las asambleas de Dios por un llamado del Señor. No es que literalmente él salió de la cobertura, solo que la visión que Dios le había dado no cuadraba con los criterios de las asambleas para aquel tiempo. Sin embargo, el ministerio de Loren tuvo una explosión gigantesca, mundial, maravillosamente mundial. Y luego vino el reconocimiento de la asamblea, obvio,
¿no? Eso trae humillación, como decíamos ayer, y quebrantamiento. Entonces, esto, ¿cierto? Tiene mucho que ver con el carácter, con la personalidad. Cuando nosotros intentamos copiar lo que otros hacen, en una etapa de formación puede ser instructiva, pero cuando Dios quiere que nosotros crezcamos puede ser obstructiva, puede crear codependencia, puede querer, ¿cierto?, siempre estar escuchando a la misma persona, hacer lo que la otra persona hace y perder de vista la visión, el llamado, el plan de Dios personal para nosotros. No siempre va a ser igual a la otra persona. Si yo levanto un pastor para una iglesia, el pastorado de esa persona va a marcar ciertas pautas diferentes al pastorado que yo tuve. Y eso no está mal. Lo que hizo Josué fue distinto a lo que hizo Moisés. Lo que hizo Pedro fue distinto a lo que hizo Pablo. Lo que hizo Pablo fue distinto a lo que hizo Timoteo. Por personalidad distintas. Pero el carácter es formado a la imagen de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Si alguien en la chacra puede leerlo. ¿Ok? Es interesante que para poder tener un enfoque efectivo hay que saber qué es lo que nosotros tenemos que dejar. Dejar de nuestro carácter. ¿Dónde se produce el quebrantamiento? El quebrantamiento se produce cuando hay elementos de nuestro carácter que se transformaron en una fortaleza. El quebrantamiento se produce cuando hay elementos de nuestro carácter que se transformaron en una fortaleza. ¿Por qué se formaron fortaleza? Porque se hicieron parte de nuestra identidad. Se pegaron a nuestro yo como un virus que afectó nuestra identidad, ¿cierto? Y nos hizo creer que ese aspecto de nuestro carácter era nuestra identidad. Yo soy médico, yo soy, qué sé, futbolista, yo soy artista, yo soy cantante. Y la gente no puede verse de otra manera sino cantando. Vino unos cuestionamientos con respecto a Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, un famoso actor reconocido por ser el Kiko de la vecindad, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Él era un actor que se popularizó, su actuación más famosa fue la de Kiko. Y de hecho, él tenía un rol protagónico, a muchos niños les gustaba. Fue tan famoso, aunque era solo un actor más de todo ese grupo, que su personaje pasó a ser parte de su vida. Tan grande que todo su trabajo, toda su profesión,
todo su oficio gira hasta el día de hoy en torno a Kiko. ¿Cuál es el detalle? Es que hoy Kiko y Carlos Villagrán tienen la misma edad, tienen como 81 años. Y hace unos días atrás lo mostraban en un video, en un teatro o en un circo, no sé dónde, haciendo su personaje Kiko, que es muy lindo, muy precioso. Pero tú miras a un viejito, con mucho respeto, ¿no? Pues yo lo admiro. Bueno, a él como personaje, como persona no lo conozco, pero como personaje sí. A Kiko me encantaba. Pero moviéndose Kiko con 81 años en el escenario, da pena. Es que Kiko es un niño, no es un anciano de 81 años. Y hay personas que tienen tanto miedo de abandonar su personaje del pasado, tienen tanto miedo de dejar su imagen corporativa, aún la imagen evangélica. Yo le pregunté a mi esposa el otro día, oye, ¿qué pasaría si yo me sacara la barba y los bigotes? Mira, un detalle así, pero bobito, ¿no? ¿Te acuerdas que tú estabas ahí? ¿Qué pasa si yo, que ya llevo ya esta barba para 25, 26, 27 años, que no me la volví a sacar? Uno se acostumbra de tal manera que si yo un día me pinto el pelo verde y ustedes me ven llegar acá con el pelo verde, ustedes van a decir, no, este tipo está mal de la cabeza. O sea, se enquista. Ahora, ¿qué sucedió en la vida de Pablo? ¿Y por qué Dios está tan seguro? Ve, porque instrumento escogido me es este. Porque en el fondo, Dios sabía que este personaje era tan radical, pero tan radical que estaba dispuesto a que aun aquellas cosas que tenía por ganancia, abandonarlas. Y yo me pregunto, ¿qué cosas hoy tenemos como persona? ¿Qué cosas hoy tenemos como ministerio? Si hoy nosotros paramos las escuelas de discipulado, paramos las escuelas de estudios bíblicos, paramos las escuelas de consejería, me pregunto si el ministerio de Jocún sigue funcionando o está tan enquistado en nosotros que pensamos que si un año paran todos los cursos, Jocún Montevideo deja de existir. Que si yo dejo de trabajar en un ministerio de los que tenemos, ya dejo de ser misionero. ¿Por qué es tan importante esto llevarlo delante de Dios? Yo ayer les decía que esto solo se consigue en la vida íntima, en la relación con Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto solo se puede conseguir en una intimidad con Jesús, donde la dirección que el Espíritu de Dios nos da la plena convicción de que no estamos abortando un proceso, ¿me entienden? De que no estamos abandonando un llamado, sino que sencillamente estamos recalculando el ministerio o estamos recalculando nuestra vida personal. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que esto sucede de un día para otro, no es que Pablo fue delante de los reyes a predicarles de un día para el otro, pasaron entre 14 y 17 años de discipulado, de formación, pero esta tensión tiene que ser constante en nuestra vida para poder ver cosas que ojo no vio, para hacer cosas que nunca antes se hicieron, ¿no? Para sacar las cortinas que por los siglos de los siglos estuvieron ahí.
para sacar el color de la pintura de las puertas, que no dependemos de ellas. Y te lo dice un hombre de tradiciones, te lo dice un hombre que se sienta en el mismo lugar por los siglos de los siglos. Créame, hemos tenido fuertes discusiones con el moro. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que produce vida, esto es lo que mueve el mundo, esto es lo que nos lleva a sentir ya cada día de nuestra vida como algo importante. Esto se llama sentido de propósito. Esto se llama sentido de propósito. Y el sentido de propósito es la unión de mi vida con Cristo, que me ha dado identidad. Mi vida con Cristo, que me ha dado identidad. Y mi vocación con Cristo, que me da sentido de destino. Mi yo, mi personalidad, está marcada porque fui creado por Dios a su imagen y semejanza, en santidad, en amor. Mi sentido de propósito es el proyecto, es el plan, es el pastorado que Dios ha puesto en mis manos, en las personas que Dios ha puesto en mis manos, en la vida. Y con esto termino. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, Reina Valera, ¿no? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, no con enojo. Dice paciencia, no con enojo ni ira. Y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, sus propios intereses, sus propios deseos, sus propias ciertas ambiciones, como enseñaba la tía Raquel hace unos días atrás, sus propios sueños, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, una mezcla mística entre religión y deseos personales. Pero el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple, esa palabra cumple, ¿no? Superpower, tu ministerio. La conclusión es el propósito, la razón causa, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Y Dios le diría a Josué, mi siervo Moisés ha muerto.
En el punto climático final de la vida de Pablo, el énfasis paulino, de acuerdo a la formación del carácter, porque vivió un proceso de formación, y a su personalidad, le hacían saber plenamente que estuviera o no estuviera, la obra tenía que continuar. Que esto tenía que ver con Dios, que la vida íntima que él tenía con Dios se podía ver reflejada en sus discípulos y la vida íntima que ellos tenían, en el silencio con Dios. Y era exactamente lo mismo. Lo que le está dando Pablo a Timoteo es sentido de destino. Más allá del pastorado, más allá de la cobertura, porque ahora Pablo ya no estaría. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, no se trata de lo que te dije, se trata de lo que tienes que hacer para Dios. ¿Se entiende, no? Y esto es super power, es súper poderoso, porque nos da la indicación de que no hay codependencia, ¿cierto? No hay humanismo, no hay intereses personales. Y el día de ayer, Claudio, mientras viajábamos para acá, me recordaba una palabra que Alejandro compartió con nosotros. Y Claudio decía, si hay algo que me quedó grabado en la cabeza de Alejandro fue, ¿qué mentalidad tenemos? ¿Mentalidad de almacén o mentalidad de supermercado? Ya podemos ser un almacén toda nuestra vida. Mentalidad de kiosquito. ¿Ya? Podemos tener cierto mentalidad de carrito o mentalidad cierto de restaurante. Podemos tener mentalidad de pupusa o podemos expandir nuestra mentalidad. ¿Me explico? Toda tu vida comiste pupusa. Podés seguir viviendo así, no te vas a ir al infierno. Capaz que va a haber un sector de pupusa en la nube 3 allá en el cielo. Otros ni siquiera van a querer visitar esa nube porque no les gusta. O podés ensanchar el sitio de tu tienda. O podés pensar en un supermercado. Obviamente, sin abandonar las pupusas, no te estoy diciendo que las tienes que abandonar. Esto es lo que está haciendo Pablo con Timoteo. Levantamos líderes, levantamos directores, levantamos iglesias, levantamos pastores, levantamos escuelas, levantamos clubes de fútbol, levantamos, no sé, grupos musicales, componemos canciones, no solamente tocamos la de otros, yo qué sé, no somos futbolistas, pero seremos entrenadores, qué sé yo. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu mente? Solo en que salga esa persona de mí que me está interrumpiendo la puerta del lugar que Dios me dio. ¿O será que el lugar que Dios me dio es para esa persona? Y en medio de todo su reclamo, siempre me están sacando. Capaz que era Dios. Capaz que era Jesús ahí. ¿O no has escuchado la historia ya de aquel pastor que se viste de pordiosero, ¿no? Un brasileño y se pone a la puerta de la iglesia. Oye, fuerte, ¿no? Como diría mi pastor pentecostal, que el Señor nos ayude. Padre, queremos
Darte las gracias por la transformación de Pablo. Si él no hubiera vivido esta transformación, jamás el corazón se le hubiera enardecido mirando lo que sucedía en Atenas. Quizás el proceso fue muy largo y nosotros queremos, Señor, con una mentalidad instantánea, una mentalidad McDonald's, queremos, Señor, que la hamburguesa venga ya, rápido. Pero, Señor, nosotros queremos, Señor, no ser ajeno a lo que está sucediendo en Atenas, aunque mi camino sea a Corinto. Señor, la idolatría, las mentes, Señor, cautivas por falsa filosofía, la inmoralidad, la pobreza. Señor, hay tanto. Por eso, Señor, nos humillamos. Me humillo delante de ti, reconociendo mi ignorancia, mi grave ignorancia de cómo hacer las cosas, Señor. Pero hay tanto para ver, hay tanto para hacer. Enséñanos, Señor, a todas aquellas cosas que teníamos por ganancia y que son un estorbo, un impedimento, abandonarlas con el único propósito de alcanzar la meta, el premio del supremo llamamiento que eres tú. Dios, te amamos, pero no sabemos muchas veces cómo amarte a través de la obediencia. Queremos ser fieles a ti, pero mi interés personal, Señor, me lleva tantas veces a ser infiel. Dios, gracias por personas como Pablo, Timoteo, Pedro y otros. Y hermanos que están alrededor nuestro también, Señor, que sí son fieles, que están dispuestos, Señor, a vender tortas fritas para ir al llamado, para pagar un curso, que están dispuestos, Señor, a hacer cualquier cosa, a pelearse con sus papás para ir al llamado. Enséñanos a recobrar valores que son tan sencillos, tan simples, pero tan significativos. En el nombre de Jesús. Amén.